Amén. Amén. Bueno, ¿cómo se llama el título hoy? ¿La pieza qué? La pieza faltante. Quiero leerte algo que encontraba por acá, unas estadísticas muy buenas, muy importantes, y que me pongan mucha atención. ¿Cuántos hombres hay acá? Que me levanten su mano. Mano, hombres, arriba. Muy bien. ¿Cuántos hombres cabeza de familia hay acá? Que me levanten su mano. Ok. ¿Cuántas mamás también cabeza de familia? Puede ser que estén acá. Muy bien. Ok. Quiero leerles algo. Pónganme mucha atención, por favor, en esto. Dice, investigaciones actuales arrojan resultados increíbles. Los presos, drogadictos, marginados, delincuentes y violadores tienen algo en común. La abrumadora mayoría provienen de hogares con ausencia de padres. ¿Con ausencia de qué? De padres. Las familias sin padres son los responsables de mucho más de la mitad de los suicidios juveniles, así como de la mayoría de niños con problemas de conducta. Los niños tienen 20 veces más posibilidades de acabar en prisión si su papá no es parte activa de sus vidas. La ausencia del papá también afecta a la salud física de los hijos. Los niños sin un papá presentan un índice muy superior de incidencia de asma, dolores de cabeza, trastornos de ansiedad, depresión y problemas de conducta. Tienen más posibilidades de consumir drogas y de cometer suicidio. ¿Cuál es la pieza faltante? Pueden decir después de mí, el padre. ¿Cuál es la pieza faltante? El padre. Yo hoy quiero compartirte este tema. El Señor nos permite nuevamente en este tiempo volver desde cero, quisiera decirlo así, desde el nacimiento, desde la concepción, desde un embarazo, volver pues a vivir la paternidad desde ese momento. Y junto con las intercesiones que hemos estado teniendo con los hombres, yo no quería dejar pasar estos datos, este tema acerca de la pieza faltante, acerca de la importancia de la paternidad. Y hoy quiero que lo veamos desde dos perspectivas muy importantes. Primeramente, la perspectiva como cristianos. ¿La perspectiva como qué? Como cristianos. Porque como cristianos o como personas que estamos acá, uno de los propósitos que tiene Dios, uno de los de la parte, no sé cómo decirlo, de la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios ¿qué? Espíritu Santo. Entonces hay una perspectiva importante de Dios y es la paternidad, pero hay otra perspectiva también acerca de la paternidad y es acerca de cómo nosotros recibimos esa paternidad, ¿sí? De un papá físico, ¿un papá qué? Físico, ¿un papá qué? Físico. ¿Sí me expliqué las dos perspectivas que quiero hoy tratar? La espiritual y una física o terrenal. Vuelvo y repito, ¿cuántos hombres hay acá que me levanten su mano? Levántenme su mano, ¿cuántos hombres hay acá? ¿O cuántas cabezas de familia hay acá? Sea papá, sea mamá, cabeza de familia. Levántenme su mano, ok. Muy bien. Ahora, yo la verdad hoy pido al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento y la revelación a cada uno de nosotros. ¿Cuántas mamás hay acá? ¿Cuántas esposas hay acá? ¿Sí? Muy bien. Yo quisiera que hoy pudiéramos recibir de parte del Espíritu Santo este asunto de la paternidad, porque es algo muy bonito, es algo que a mí me gusta compartir mucho, es algo en lo que el Señor me permitió crecer después que muere mi papá. Pasé por ese proceso personal. Yo te voy a hablar de mí, mis hermanos te podrán platicar de ellos, pero creo que es muy importante entender este asunto de la paternidad y todo comienza en la infancia. ¿Dónde? En la infancia. Todo depende de cómo nos fue en la feria, como dicen por ahí. Todo depende de cómo fue nuestro papá. A todos nos han tocado diferentes situaciones, ¿sí o no? Aún al día de hoy uno puede decir como papá, es que a mí nadie me enseñó a hacer ¿qué?
No hay nadie quien enseñe, no hay escuela para ser ¿qué? Un papá. Pero bueno, eso es de lo que hoy quiero que podamos nosotros aprender, porque entiendo que el asunto de la paternidad es un asunto que es muy atacado, es una de las estrategias principales o más grandes que Satanás utiliza para atacar nuestras vidas, la paternidad. Desde esas dos perspectivas, la paternidad espiritual y la paternidad ¿qué? Terrenal, ¿sí? Y esto lo vemos desde Génesis, desde el comienzo, desde Adán y Eva, desde el pecado. La relación que se rompe por el pecado con Adán y Eva fue una relación de paternidad. ¿Sí sabías eso? Y entonces viene todo el relajo, vienen todos los problemas. El asunto tiene que ver con la paternidad. La relación, la intimidad, la forma de comunicarse que el Señor había creado hacia el hombre y a la mujer se rompió por el pecado. Por eso vuelvo y repito, este asunto de la paternidad es importante que tú y yo podamos tenerlo sano. ¿Tenerlo cómo? Ser sanados. ¿Ser qué? Sanados. Hemos con el tiempo podido trabajar con muchas personas y dentro de las células recuerdo a un hombre que me decía aproximadamente de mi edad, que me decía, a mí háblame de muchas cosas, del perdón, de la gratitud, de tantas cosas, pero no me toques el asunto del papá. A mí no me hables de mi papá. ¿Por qué? Por cómo le fue en su infancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este asunto de la paternidad, normalmente vemos tres situaciones muy comunes en las familias, en los hogares. Viéndolo desde una perspectiva, vamos a decir como difícil, ¿sí? Aquellos que vivieron situaciones difíciles. Y vemos tres situaciones. La primera es que podemos ver a un padre desconectado o ausente. ¿Un padre qué? Desconectado o qué? O ausente. Que no está, que parece que está, pero normalmente anda en otro rollo, ¿no? O nada más se dedica a llevar ¿qué? El Villegas. Número dos. Un padre que abandona el lugar, ¿sí? Un papá que tal vez se fue, hasta hay dibujos, hay memes, hay bromas en internet, voy por cigarros, ¿no? Y ya no volvió, ¿no? Me abandonó y me cumplió, ¿no? Él sí se fue. Y número tres, un padre que muere joven, ¿sí? ¿Sí me explico estas tres situaciones? Yo sé que puede haber muchas más, pero estas son como las tres situaciones más comunes. Y entonces cuando una familia, vamos, repito, a verlo ahorita desde la perspectiva de los niños, cuando un papá está ausente, cuando un papá muere joven o cuando un papá, dijimos, abandona el lugar, ese pequeño, ese niño, vamos a vernos y vamos a transportarnos todos nosotros a nuestra infancia, ¿sí? Digo, no quiero tocar fibras en este momento muy así, pero normalmente cuando sucede alguna de estas tres situaciones, los niños crecen con un vacío masivo de necesidades insatisfechas. ¿Sí sabías eso? O bueno, tal vez no es que lo sepas, tal vez lo viviste, puede ser así, por esa situación paternal terrenal que tú viviste. Hay un vacío, anoté aquí, masivo de necesidades insatisfechas en todas las áreas importantes de tu vida. Y entonces cuando tú estás al día de hoy, ahora sí nos regresamos al día de hoy, nos vemos con situaciones que no podemos cómo enfrentarlas, que no sabemos cómo enfrentarlas, que no tenemos como las herramientas, no podemos o no sabemos cómo ser un buen papá. Yo le decía a mi amigo, abraza a tus hijos. Sus hijos para mí era un gran desafío. Cuando empezábamos así, la célula, me acuerdo, bueno, y así le hacemos, mi esposa da la célula, yo me quedo con los niños, ¿no? Buscamos otro cuartito, otra zona donde los papás puedan ir y recibir y entrar a lo que deben de ir, ¿sí? A su célula. Y entonces para mí, cuando mi esposa predicaba, era un desafío, porque esos dos niños mordían, eran groseros, ¿no? Lloraban, pero lloraban así a pulmón, pero duro, ¿no? Y su mamá pues apenada también, mi amigo pues como que era más así, más, los dedos, ¿no?
Su mamá iba y no, pero si quieren denme, lo saco yo, si quieren me salgo, me quedo en el carro. Yo le decía, no, déjamelo. Y yo veía tantas situaciones en estos pequeños que tenían mucho que ver con la paternidad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque a nuestros hijos, hablaba hace 8 días con un matrimonio, con un bebé de 3, 4 semanas, a nuestros hijos nos los entregan en blanco. ¿Estamos de acuerdo? Sí hay cierta tendencia al pecado, sí hay ciertas cosas que vienen por naturaleza, etcétera, etcétera. Pero todo ese asunto, vuelvo y repito, tiene que ver con la paternidad que nosotros recibimos. Fíjate lo que dice Santiago 1:27. Te voy a leer la nueva traducción viviente. No es cierto, es la nueva versión internacional, la NBI. Dice, va a salir ahí en las pantallas, Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos. ¿A quiénes? Y a las viudas. ¿A quiénes más? En sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Fíjate, habla de 2 tipos de personas acá. El Señor siempre, y eso por mencionar un versículo, pero desde el Antiguo Testamento, si tú has leído la palabra, Dios siempre ha tenido un lugar especial en sus corazones para estos 2 tipos de personas. Muchas veces agrega a los extranjeros, ¿has leído alguna vez? Pero normalmente son estos 2, los huérfanos y las viudas. ¿Qué tienen en común estas 2 personas? Que hace falta la pieza más importante. ¿Cuál es la pieza faltante en ellos 2? El papá. ¿Estamos de acuerdo en eso? Una paternidad. Entonces, creo que hoy yo quiero compartirles rápidamente 3, 4 aspectos de obstáculos que nosotros podemos tener para poder forjar en nuestros hijos, para poder forjar en nuestras esposas, las mamás, cabezas de familia, que puedan forjar y formar. Cuando nosotros acá en la iglesia buscamos y venimos con buenas intenciones, mira, repito lo que te decía hace un momento, Satanás es una de las cosas que va a atacar principalmente a tu esposo, a tu marido, al papá. ¿Sí me estoy explicando en esto? A la cabeza de familia. Entonces hay ciertos obstáculos, hay ciertos factores. El primero es el divorcio. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El divorcio o la separación. Digo, porque muchas familias pueden vivir hoy en unión libre, muchas parejas viven en unión libre, pero puede ser el divorcio o la separación. Alguna vez compartía en una boda acerca del divorcio y aprendía que el divorcio o la separación es como cuando tú tratas de separar una hoja de triplay. ¿Alguien ha trabajado la madera o el triplay? Normalmente tú lo compras en diferentes milímetros y está hecho y está pegado con resinas y pegamentos especiales de diferentes hojas. ¿Sí lo has visto? Y lo has querido, lo has tratado de separar, de que se separa, se separa. Pero ¿cómo queda ese triplay? ¿Cómo queda esa madera? Deshecha. Y mira, el divorcio y la separación, yo entiendo que si nos ponemos del otro lado, el compromiso, el matrimonio es ese adhesivo, es ese pegamento que si lo enfocamos a la paternidad, busca que en nuestros hijos se forme un corazón correcto. Cuando hay compromiso en nosotros, cuando hay un matrimonio, cuando los papás están conectados con sus hijos, ¿sabes por qué viene primeramente? Por la unión, por el matrimonio. Por eso si aquí hay algunas parejas que no estén casadas, ya sea por el civil, ya sea por la iglesia, es importante que ustedes entiendan eso. ¿Quieren ver bendición en sus vidas? Suceden cosas que dicen, bueno, se supone que eso ya, o puede ser por este asunto. ¿Sí me estoy explicando en esto? Amén. ¿Sí? Porque muchas veces no está ese compromiso y el enemigo busca que nosotros o que las parejas se divorcien, se separen. Mira, en tiempos anteriores las familias o las parejas, los matrimonios buscaban quedarse juntos, aún se llevaran muy mal, por el bienestar ¿de quién? ¿De quién? De los hijos.
Pero al día de hoy, ahorita lo voy a tratar un poquito más, se tiene esa idea y se está creciendo una cultura nueva con la idea de que si se separan, los hijos van a estar mejor viendo, o más bien sin ver a sus papás, ¿qué? Pelear. Pero aún en eso, mira, ya no quise darte más estadísticas para no, y ahorita te voy a mencionar otras para no poner esto como muy crítico, muy terrible. Está comprobadísimo el asunto de la paternidad, el asunto de la maternidad. Los hijos pensamos muchas veces que estarán mejor, que serán más felices si se divorcian. Aquellos que vienen o que pasaron por un divorcio o por una separación o que crecieron sin un padre o sin una madre, saben que este asunto es delicado y es difícil. Ahora, ¿qué es lo que buscamos acá en la iglesia? Y en este primer aspecto, quiero que tú entiendas eso. Restaurar, ¿qué es lo que buscamos? Restaurar relaciones, que la gente se case, que la gente busque hacer las cosas de la forma ordenada, amén, de la forma correcta, que los matrimonios, que los esposos, que los padres sea restaurada. Mira, no hay mejor cosa que un hijo pueda ver que sus padres se arrepienten, ¿sí o no? Que sus padres están buscando el perdonarse uno a otro. No hay mejor cosa que los hijos puedan ver eso. A veces me ven ahora con mi tercer hijo y ahí ando, ¿no? Como papá lucha o mamá lucha, ¿no? Y ando durmiéndolo y me ven y ay, qué bonito, pues ¿cuántos años tienes? No, pues 35, ay, qué bien, y por ahí sale Ian y sale, y esos también son tuyos, ¿no? Sí, pero estás muy joven, ¿no? Pero es que mira, vuelvo y te repito, yo vivo algo que aprendo de la palabra. Busco disfrutar, busco dar también esa paternidad y algo que también yo viví con mis padres. ¿Me explico? Pues ¿de cuántos años te casaste? ¿No? De 22 años me casé y es algo que disfruto tanto, es algo que estoy aprendiendo, claro, ¿no? En la paternidad. Pero vuelvo y te repito, este primer obstáculo normalmente es así. Las cosas se ponen difíciles en la casa, las finanzas no salen como quisiéramos, no sé, la salud, hemos visto que por salud también, por enfermedad, vienen muchos problemas a los matrimonios. Y la primera idea que Satanás viene y quiere plantar en tu cabeza, ¿cuál es? Sepárate, ¿no? Déjalo, déjala, que te valore, ¿sí o no? Decimos, ¿no? Que sienta lo que es que no le laven sus chones, ¿no? Que coma Maruchan. Bueno, dicen que ya la Maruchan hoy es un lujo, ¿no? y normalmente eso es lo que busca Satanás en las familias, la separación, el divorcio. Quiero leerte estas cifras de Querétaro. Dice, en 5 años se duplicó el número de divorcios en Querétaro. Revelan los datos del INEGI, Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, organismo que precisó que en la capital del estado se registra el 79% de los casos de separaciones. De acuerdo a los datos del INEGI en el registro civil, en el estado de Querétaro se registraron durante el 2017, escúchame muy bien, ¿qué año? 2017, dice periodo hasta donde se tienen últimas cifras, un total de 3,240 divorcios, a comparación de 1,623 divorcios o separaciones en el 2012. ¿Te das cuenta? El aumento de separaciones y de divorcios solamente en ¿cuántos años? 5 años, sigue diciendo ahí, lo que equivale a un incremento de casi el doble en un periodo de 5 años. Por su parte, la directora del Instituto Municipal de la Familia en Querétaro, María del Carmen Ortuño Gursa, señaló que el 35% de los matrimonios que se realizan en el municipio de Querétaro terminan en divorcio. Y además refirió que la principal causa es el factor económico.
cuánto trabajo tenemos, ¿sí o no? No solamente de ser restaurados, sino también en las familias buscar esa restauración. Amén. Eso es algo que tú y yo debemos de entender. Estamos acá en la iglesia para poder ser levantados, para que Dios levante familias sacerdotales. ¿Cuántos dicen amén? Para poder levantar familias que digan, wow, qué bonito. Más que una invitación, algo, no sé, una experiencia emocional, religiosa. A mí se me antoja una familia como esa, como la tuya. Ese es el primer factor, el divorcio o la ¿qué? O la separación. Número 2, el trabajo. ¿Cuál es el segundo aspecto? ¿Cuál es? El trabajo, ¿no? Y creo que este asunto es un poco delicado, pero mira, te voy a dar un poquito de historia de acuerdo a lo que investigaba. En tiempos anteriores, más exactamente antes de la revolución industrial, el hombre trabajaba mucho más en hogar y en casa, tenían sus propios negocios, ¿no? Y eso permitía que el papá conviviera mucho con los hijos. ¿Sí llegaste a ver esas películas, no? Donde hacen lo mismo, y entonces al estar juntos, papá con hijos, con esposa, se tenía la oportunidad de que el papá pudiera compartir con sus hijos principios, pudiera compartir con ellos su fe. Eso fue, vamos a hablar un poquito de historia, antes de la revolución industrial. Pero entonces viene la revolución industrial en el siglo XIX y empiezan a crecer y a crearse fábricas, ¿no? Y entonces el hombre se ve en la necesidad de ir ¿a dónde? A trabajar, ¿sí? Cumplen, tú tal vez puedes estudiar ahí más o lo conoces más aún que yo. Cumplen con su jornada laboral, cumplen con sus horas de trabajo. Y entonces regresan los papás, pero ya regresan muy ¿qué? Muy cansados. Y entonces están frente a una familia, frente a sus hijos, con una gran necesidad, con un gran anhelo de estar con papá. Pero ¿cómo llega papá después del trabajo? Cansadísimo. Y yo en este aspecto del trabajo, creo yo que es muy importante que nosotros aprendamos, y siempre te voy a dar ese consejo: busca ser administrado. Nos topamos con muchas familias donde los dos trabajan, tanto papá como mamá, y sabemos que en muchos casos tiene que ser así. Pero yo vuelvo y te repito, mi consejo es esto: realmente el sueldo que está recibiendo ella, realmente el trabajo que lleva él, el esposo, ¿está valiendo la pena la falta de tiempo que tú tienes que invertir en tus hijos? Por 800 pesos, por 1000 pesos, por 1500 pesos, los principios de los hijos se están perdiendo. Y más allá de principios, quiero leerte otra estadística terrible que encontré, perdóname, pero quiero compartírtela. Dice: México es el primer país del mundo en abuso sexual de menores, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De esas violaciones, el 90% contra las niñas se produce en el interior de los hogares o familiares, dos de los espacios donde las pequeñas deberían estar más seguras y protegidas. Así lo ha denunciado la directora de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, Fabiola Alanís. ¿Te das cuenta de eso? Salimos, trabajamos y el asunto de verdad, vuelvo y repito, yo no estoy en contra de que tú trabajes. Es un asunto delicado, es un asunto específico en cada familia, pero vuelvo y repito, por eso estamos aquí. Mateo 6:33 dice: busca primeramente ¿a quién? El reino de Dios y su justicia, y entonces todo va a ser ¿qué? Añadido. Yo quiero hacer un llamado a las cabezas,
a los hombres, mujeres de familia, a los padres, a que podamos cumplir con esto. ¿Buscar qué? ¿Buscar qué? Primeramente al Señor. Nos afanamos, nos llenamos de tanto trabajo. Aún en la misma casa, mira, en la casa no se termina tampoco nunca. Los trastes y la ropa sucia jamás se van a terminar, nunca. Yo solamente, y alguna vez te daba el testimonio de una pequeña que llegó a la célula en Querétaro. La niña estaba así como, de repente estaba así, estaba jugando y de repente hacía como así. Se acercó el tío y la abuela porque no iban los papás y nos dijeron: necesitamos que nos ayuden a orar. Y creo que sí te lo conté alguna vez. ¿Qué es lo que pasa? Es que la niña sufre de esquizofrenia, le han diagnosticado esquizofrenia. De repente golpea, de repente es grosera, dice así, no sé qué tanto. ¿Y dónde comenzó? Un día que estaba con una de las tías, le prestó el teléfono y vio un video, ¿qué? Pornográfico. La niña se masturba, era una niña de 7, 8 años. 7, 8 años. La niña busca pornografía y nosotros estábamos así, orábamos y la niña tenía una cara de, híjole, todo este asunto es espiritual. Alguna vez le pregunté a un director, a un maestro de la palabra y le dije: ¿qué consejo puedo yo dar como pastor a diferentes parejas en la iglesia donde los dos tienen que trabajar, donde hay esa gran necesidad de paternidad? Mira, porque nuestros hijos necesitan nuestra protección. ¿Qué necesitan? Nuestra protección. Tienen la necesidad. Y yo a veces veo esa gran necesidad, pero Satanás nos tiene a los hombres o a las cabezas de familia en el asunto laboral tan, de verdad, envueltos. Yo veo la necesidad con mis hijos. Algunos pudieran decir: claro, pastor, tú la tienes fácil, tú tienes esto, aquello y aquí. Y te soy sincero, no la tengo fácil. Hay muchas cosas a las que Dios nos da muchos talentos. Yo sé que Él me dio muchos dones y talentos. Aún muchos amigos míos de la preparatoria, de la universidad, me dicen: ¿y tú casa para cuándo? ¿No tienes casa propia? Yo sé que el Señor me la entregará, pero antes yo voy a ver por quiénes, por mis hijos. Escúchame, tu hijo tiene una gran necesidad, tu esposa tiene una gran necesidad, un anhelo, porque papá, tú estés ahí, porque tú aprendas a decir no. ¿Aprendas a decir qué? Que aprendas a poner límites en tu trabajo. Repito, es delgada la línea en el caer y decir: no, vivamos de fe, vivamos de cariño y de amor. Yo sé que no se puede tampoco así, pero hay cifras que muestran, tal vez tú estás en este lugar o alguien que nos mira vivió eso, un abuso, una violación, y eso marca las vidas, eso trae un asunto espiritual terrible sobre las vidas. Por eso vuelvo y repito, la paternidad es un asunto, escúchame muy bien, que nosotros debemos como papás llevar a cabo de la forma correcta. Amén. Haz, y creo no terminé de darte mi consejo, haz cuentas, administra. ¿Cuánto realmente estás ganando? 1,000, 1,200, 1,500. Pero ¿cuánto te estás llevando en ir a ese trabajo? Porque no solamente recibirlo y es libre, porque pagas transporte, pagas comidas, si estamos de acuerdo o no, tienes que pagar quien limpie casa, tienes que pagar quien cuide, ¿qué tal si me estoy explicando en esto? Ser fríos con los números. Amén. Porque hay una gran necesidad en nuestra familia. Número 3, el entretenimiento y los medios. ¿Cuál es el tercero? Entretenimiento y ¿qué?
y los medios. Hay una charla que a mí me gusta mucho, que ya casi no se da en Universidad de la Vida, que se daba hace mucho tiempo, que se llama Medios que afectan tu mente. ¿Alguien la recibió? ¿No? Y te hablan de la televisión, de la música, de la radio, del internet, de películas. Y yo la verdad tengo una ética en este asunto de los medios, como pastor, como papá, en buscar no satanizar todo, porque yo lo viví también. Pasamos un tiempo con mis papás, regresamos de ciertos seminarios hace mucho tiempo, donde todo era satánico, donde si tú le quitabas la etiqueta de la Coca-Cola, la volteabas, la ponías contra luz, le movías, le pintabas, salía un demonio. ¿Sí? ¿Habías escuchado alguna vez eso? Que si tú hacías y veías esto, que si no sé qué tanto, que si tú le dabas la vuelta al cassette y le ponías así y se escuchaban, pues ¿cómo no se van a escuchar demonios? Pues estás poniendo la música. Digo, hay músicos, repito, es delgada la línea, que no necesitas voltear la música para saber que sí, estamos maduros hoy acá. Ah, sí, ok, ¿no? Y entonces mi ética es así. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:23, en la Reina Valera contemporánea, dice: todo me está permitido. ¿Todo me está qué? ¿Me está qué? Permitido, todo. Si alguna vez alguien te dice o tú dijiste: es que yo no voy porque ahí me prohíben, ¿no? Es que yo voy y me van a quitar. Es que yo voy y no sé qué tanto. No, todo me es permitido, pero no todo es ¿qué? Provechoso. Otra versión dice: no todo me conviene. Dice aquí: todo me está permitido, pero no todo edifica. ¿Sí sabemos qué es edificar? Construir. ¿Cuál es el antónimo? Destruir, tirar. Todo te es permitido, escúchame. Todo. Tú de verdad puedes hacer aquí todo. Jamás nosotros de verdad delante de ustedes y del internet podemos decir, jamás hemos ido a la casa de alguien aquí y les hemos dicho: me tira por favor esa imagen, ¿no? Me saca, écheme su carterita, a ver, écheme ese Juditas, ¿no? ¿No? Jamás. ¿O lo hice con alguien aquí? No. A mi hijo, digo, él no trae de esos, ¿verdad? Pero a mi hijo sí le dije: écheme eso para acá. ¿Por qué? Porque si Dios no es el que tira, dice aún la misma palabra, ¿no? Si no es Él el que quita esos ídolos del corazón, pues muchas veces tiempo adelante o más adelante me va a decir: es que ellos fueron así, ellos me prohibieron y me dijeron, ellos me tiraron, yo tenía una imagen que no di. Y nunca se entendió de corazón, ¿no? Nunca entendió qué onda. Por eso esta palabra dice: todo me es lícito, dice otra versión, todo me es permitido, pero no todo ¿qué? Me conviene. Hay muchas cosas que te van a hacer sentir bien. Y al día de hoy hay un abanico, wow, increíble, de tantas cosas, de meditación, del yoga, de no sé qué tanta tontera, de filosofías, de cartas, de muchas cosas. Pero si tú no sabes qué es lo que realmente produce en tu vida, las puertas espirituales que estás abriendo, mejor no te metas. Amén. Mejor no le hagas. Tiempo adelante uno dice: es que no entiendo por qué esto. Pues son puertas. Si Dios es amor, ¿por qué permitió por puertas que tú y yo nos permitimos abrir? Volviendo a la paternidad, para no irme. El entretenimiento y los medios hoy van a buscar de una forma, pero no te pases, así aborazada, violenta, que tú y yo nos volvamos esos padres ausentes, esos esposos, esas madres, ¿sí o no? Pasamos más tiempo al teléfono
viendo estados, viendo qué sé yo, cosas, series, y los hijos por allá con otra tablet, con otro no sé. Esa es otra de las estrategias al día de hoy, escúchame, que Satanás más va a utilizar en tu vida. Y no sabes cómo me cuesta a mí, te soy sincero, me cuesta mucho. La verdad, no viendo series, no viendo videos, no viendo cosas así, casi no veo, la verdad, yo redes. Pero sí en negocios, sí que me llaman, sí que esto, y llega mi hijo, y te lo he dicho muchas veces, y me dice: papá, fíjate, me dieron mi medalla en el tenis, porque tuvo un torneo de tenis, ¿no? Allá en San Juan, estuvimos con él y todo. Yo no estuve cuando se la dieron, estuvo la abuela, me hizo el favor mi mamá de poder estar ahí con ellos y todo. Y entonces él llega emocionado y me dice: mira papá, y se la cuelga y quiero esto. Y yo estoy ahí con un pendiente terrible contestar. Y sí me explico en esto. Porque mira, algo sucede cuando los hijos escuchan muy bien. Mucha gente nos dice: lo bueno es que están chiquitos y no se dan cuenta. No, no sucede así. Todo lo que tú eres es lo que das. ¿Tú sabías que los primeros 6, 7 años de los hijos son los más importantes? Los que más tienes que buscar estar con ellos. Pero nada más llora, hace popó y come. Nada más llora, hace popó y come. Pues, mi hermano, ¿no? Y después de esos 6, 7 años vienen diferentes necesidades. Pero cuando los hijos, escúchame muy bien, ven que tú estás más clavado en el teléfono, por hablar principalmente hoy en día es el teléfono, ¿no? Ellos van a razonar, a entender que lo que es verdaderamente influencia en la vida de mis papás es ¿qué? El teléfono. Por lo tanto, al rato él va a buscar, o el niño o la niña va a estar buscando ¿qué? Esa misma influencia. En vez de que vayan a ti y busquen: papá, vamos a jugar, papá, podemos jugar fútbol, papá, podemos esto. Es que me dice ella: me gusta a mí mucho hacer cosas contigo y a mí me cuesta mucho tener tiempo, ¿no?, de calidad con ellos. Es cuando entonces nosotros nos damos cuenta de eso. Quiero leerte este asunto de la paternidad en los medios. Fíjate, dice: hay una inclinación antipaternidad bastante violenta el día de hoy. Hay una inclinación antipaternidad. Los medios, las amistades, el mundo allá afuera va a buscar que tú no tengas compromisos, va a buscar que tú no tengas hijos, ¿no? Tengo compañeros que apenas están por casarse, de mi misma edad. Yo ya llevo 3, ¿no? Y ya, ¿no? Nada más 3. Y aquellos, después de haber vivido 7, 8 años juntos, de haber peleado otros 4 o 5, deciden el día de hoy ya no comprometerse. Porque el mundo es así allá afuera. ¿Sí me estoy explicando en esto? Antipaternidad. Fíjate, dice esto y me gustaba mucho en un libro de paternidad. Dice: la generación actual de hombres no sabe lo que significa la masculinidad, ni cómo ser un verdadero líder maduro y responsable, ni cómo ser el día de mañana un padre fuerte y comprometido. Nuestra sociedad fomenta una permanente infantilidad en cada hombre. Extiende la infancia hasta después de los 30 años y obliga a las niñas en convertirse en mujeres antes de estar preparadas. En vez de crecer, casarse con valor, levantar la siguiente generación, muchos jóvenes permanecen solteros, emocional y direccionalmente dependientes de papá o de mamá, siendo adictos al entretenimiento, a la pornografía y a los videojuegos. Desean los privilegios y las recompensas de la adultez, pero solo las responsabilidades y los requisitos morales de los niños. Ay, cuando yo leía eso decía: Señor, qué fuerte. Cuando se convierten en papás no saben siquiera qué hacer y se sienten extremadamente mal equipados. ¿Lo has visto? ¿Sí? No se quieren casar, no se quieren comprometer.
quieren, a mí fue lo que más me llamó de esa parte de ese libro, quieren los privilegios de los adultos, quieren una independencia, pero los requisitos y las responsabilidades morales de un niño. Y la realidad es que es así. Eso es lo que buscan los medios, eso es lo que busca allá afuera, que nos quedemos ahí, que nos quedemos todos. ¿Sí me explico en esto? En otro asunto que no sé, y te estoy hablando de los medios. Número 4, y con ese quiero terminar. ¿Cuál fue el primer aspecto, el primer obstáculo? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál? Divorcio o separación. Número 2, el trabajo. Número 3, los medios. Y número 4, la iglesia. ¿Cuál? La iglesia. Escúchame muy bien. Podemos caer en el extremo contrario, ¿sí? Volvernos tan religiosos. Mamá, es que quiero esto, oremos al Señor, ¿no? Yo sé que eso es importante, pero llega un momento en el que se vuelve algo tan religioso que se pierde la paternidad. ¿Sí me explico en esto? ¿Alguien tuvo así algún papá, alguna mamá, algún tío? Ay, ahí viene. Y para todo es esto y para todo es aquello. Y la verdad es que es doloroso incluir a la iglesia, pero muchas veces sucede así. Encerrados los papás en eventos, reuniones, actividades tras actividades, y los hijos olvidados. No, pastor, pero es que yo no falto, yo siempre esto, yo doy, yo oro, yo hago aquí, amén, gloria a Dios, aleluya. Se mete a orar, hace su devocional y sale a su casa, a su familia, al desayuno, y es el mismo hombre, es la misma mujer, como si no hubiera pasado absolutamente nada en la oración. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Eso es algo religioso. Su vida no tiene un cambio en lo absoluto. No, pero es que yo soy cristiano. Y tú lo vas a ver mucho. Se tenía un dicho que se quebrantó ya, que se decía hijo de pastor de lo peor. Y mucho tiempo a nosotros, yo ya no alcancé a vivirlo, ya estaba empezando el ministerio como pastor, era chico. Muchas veces escuchaba en México cómo nuestros pastores tenían que organizar muchos encuentros, muchos campamentos para restaurar el corazón, ¿sabes de quiénes? De los hijos de los líderes de la iglesia. ¿Me explico? Por eso creo yo, escúchame muy bien, que este asunto de la paternidad, vuelvo y te repito, dos perspectivas, espiritual y terrenal, ¿sí? Una realidad es que yo no puedo dar algo que yo no tengo. ¿Estás de acuerdo en eso? Eso es una realidad. Pero gracias a Dios hoy tú estás aquí. Dile al que está a tu lado, gracias a Dios hoy estás aquí. Dile. Porque muchos dijeron, no hay escuela para padres, no hay manual para… Déjame te digo algo, sí lo hay. Y yo lo ven, no es cierto, no, es tu Biblia. Yo aquí traigo mi Biblia. Todo lo que yo te estoy dando son datos, son cifras. Pero la Biblia, ¿sabes cómo se llama también? Un manual de vida. ¿Sí sabías eso? Un instructivo de vida. Como creación, tengo un creador que me mandó con un manual. Amén. Como creación, tengo un creador que me mandó con un ¿qué? Con un manual. Y nunca es tarde. Amén. Puedes decirle nuevamente al que está a tu lado, gracias a Dios, hoy estás aquí. Yo le doy tantas gracias a Dios por el papá que me permitió tener. Muchos tuvieron la bendición, el privilegio de conocer a René Alcalde Arteaga, de verdad. Una bendición increíble. Parte a los 18 años, a mis 18 años, no el 18, perdón. Él partió a los 48 años, ¿no? Pero yo tenía 18, el momento en el que hay que hacer decisiones importantes, ¿no? Como hombres, que estudiar, que hacer, etcétera. Pero mira,
en ese manual, gracias a mi mamá, gracias a mis hermanos, gracias a ustedes como iglesia, gracias a nuestros pastores, hoy yo puedo estar aquí parado buscando levantar una generación diferente. Amén. Eso es lo que yo busco hacer con mis hijos. Por eso yo no los mando a cualquier escuela. Por eso yo no les dejo un teléfono. Apenas fue mi hija Sara a un insectario, ¿sí se llama así, Esli? Lugar con muchos insectos. ¿No? Le regalamos hace tiempo una camarita muy sencilla, que lo único que hace es de plástico, así que compramos allí en internet. Pero bueno, como buena niña le deshizo, bueno, y niño, ¿no? Le deshizo el cargador y ya no sirve. Entonces yo tengo ahí aparatos todos de los iPhones, todos maltrechos, ¿no? Y tenía uno ahí que la camarita le sirve y se lo acomodé. Le puse su funda, 25 micas al frente, ¿no? Uno muy chiquito de esos viejísimos. Lo único que quería era las fotos porque papá, la cámara y no sé qué. Le puse su funda, saca sus stickers, Sara, de brillitos. ¿Lo puedo? Pues sí, mamita. Y ahí lo trae y se lo cuelga porque traía ese colguije, ¿no? Para traerlo. Sí, mamita. Y ahora es mi teléfono. Y le dije, no, ese teléfono es mío y te lo presté para tomar fotos. Papá, ¿me puedes poner wifi? No, échame ese teléfono porque ese teléfono es mío. Porque yo busco levantar y luego me dice, papi, ¿cuándo? Porque se quedó con el teléfono, ¿no? ¿Cuándo me vas a comprar un teléfono? ¿Será que cuando cumpla 7 años, 8 años, no, mami, mira, cuando te cases te compras tu teléfono? ¿No? Tampoco quiero hacer cavernícolas, ¿no? No. Pero ¿sabes a lo que me refiero? ¿Sí? ¿Sabes a lo que me refiero? Yo quisiera que hoy pudiéramos orar. Creo yo que, pues aquí esta frase, dice, si quieres conocer a alguien de verdad, pídele que te hable sobre su papá. Si quieres conocer a alguien de verdad, pídele que te hable sobre su papá. Tú te vas a dar cuenta, y normalmente hay dos tendencias de hablar de un papá amoroso, de un papá que trabajó, de un papá que amó, o la otra de un papá, como decíamos al principio, ausente, que hirió profundamente. Y entonces tú te vas a dar cuenta, escúchame muy bien, de por qué es así. Pero vuelvo y repito, vamos a decir, gracias a Dios estoy aquí. Gracias a Dios estoy aquí. ¿Puedes decir? Gracias a Dios estoy aquí. Porque hoy el Señor quiere abrazarte. Ponte de pie. Hoy el Señor busca restaurar, escúchame muy bien, primeramente la paternidad en nosotros. Amén. Y yo sé que cuando hablo de papás, a muchos se nos hace un nudo, ¿no? Repito, por cómo te haya ido, cómo te esté yendo. Pero yo hoy quiero leerte este versículo. Dice Lucas 12, 29 al 31, dice, ustedes pues no busquen qué han de comer ni qué han de beber y no estén preocupados, porque el mundo busca ansiosamente todas estas cosas, pero su papá sabe que necesitan estas cosas. Más bien busquen su reino y todas estas cosas serán añadidas. ¿Sabes? Si hoy, escúchame muy bien, si hoy logramos entender el sacrificio de Jesús, que el sacrificio de Jesús fue el amor de Dios Padre, de Dios ¿quién? Dios Padre, Dios Papá, buscándote a ti. El pecado rompió esa relación y esa comunión que tú y yo pudiéramos tener con Él, pero Él dio lo más valioso. Él entregó a su propio Hijo para poder encontrarse contigo, para poder venir y vivir en tu corazón.
Por eso hoy cierra tus ojos. Y con tus ojos cerrados, hoy vas a recibir el abrazo de papá. Señor, yo te estaba esperando. Dile a Dios: Dios, yo necesitaba tanto este abrazo. Yo necesito un papá. Dile al Señor: estoy envuelto en tantas cosas, estoy viviendo tanta necesidad, pero Señor, hoy te abro mi corazón. Dile al Señor, no importa tengas toda la vida de cristiano, dile al Señor hoy: Dios, te abro el corazón. Dile al Señor: te abro mi corazón. Llena esas necesidades que he tenido, Señor. Llena esos vacíos masivos, Señor, en mi corazón, en mi vida. Danos la revelación de tu paternidad. Y hoy dile al Señor, no importa que tú llores, hoy dile al Señor. Para eso estás en este lugar, para rendir tu corazón al Señor. Dile al Señor: yo te necesito como mi papá. Te necesito en mi corazón, te necesito en mi vida. Y vas a repetir después de mí. Pon de nuevo tu mano en tu corazón y vas a repetir después de mí: Señor Jesús, te doy gracias por el precio que pagaste. Papá, gracias por dar a tu Hijo por mí. Gracias porque hoy puedo vivir una paternidad. Porque hoy tú puedes suplir. Y esa pieza faltante, hoy eres tú para mi vida. Dile al Señor, repítelo: tú eres esa pieza faltante para mí. Yo te pido, toma mi corazón. Ayúdame a comprometerme para aprender más de ti y para poder ser ese papá, esa mamá. Dile al Señor: para poder ser ese esposo, esa esposa que pueda, Señor, proteger. Danos la vida, Señor, danos esa largura de días, como dice tu palabra, para levantar una generación diferente, Señor. Una generación paternal, una generación que te conoce, una generación que te da a conocer, Señor. Yo le voy a pedir a todos los hombres que levanten sus manos. Espíritu Santo, hoy oro sobre cada hombre en este lugar. Y yo te pido que todo espíritu de Bar Jesús, todo espíritu que los había estado, que nos había estado, Señor, distrayendo, todo espíritu de mentira, todo espíritu lleno de engaño que nos tenía distraídos. Hoy oro por los hombres, Señor, específicamente. Yo te pido que tu sangre poderosa quebrante, Señor, quebrante esta mañana. Oro por los esposos y los papás que no están aquí, de muchas mujeres. Y te pido, Cristo, que esta oración surja un efecto sobrenatural en ellos. Enséñanos, Señor, a levantarnos como hombres. Levanta la red de hombres, Señor. Levántanos, Señor, a comprometernos, a invertir, Señor Jesús. Yo oro
pido por los hombres de esta tu iglesia de Tierra de Paz, Señor. Y te pido, Señor, sé primeramente nuestro papá para nosotros poder ser esos papás para nuestros hijos, para esta generación. Yo te lo pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Vamos a darle al Señor un aplauso. Puedes tomar tu lugar. Me gustaría que me apoyaran con los sobres. Y un punto que tengo aquí que no mencioné es que en la paternidad es importante que tú aprendas a invertir en tu vida espiritual. ¿Que aprendas a qué? A invertir. ¿A qué? A invertir en tu vida espiritual. Hay muchas cosas en las que invertimos. Hay muchas cosas que se convierten ya no en una inversión, sino en una necesidad. Se convierten en una urgencia. Pero escúchame muy bien. Cuando tú y yo aprendemos a invertir en el reino de Dios, dice, todo lo demás va a ser ¿qué? Añadido. Y con eso no solamente te estoy hablando de tu ofrenda y de tu diezmo. Pueden pasar por favor a repartir los sobres para que vayan poniendo por favor sus datos. Si necesitas una pluma, ahí traen plumas. Pásame, no seas malita, Cau, uno. Y te voy a pedir que pongas ahí en tu sobre tu nombre y tu petición, por favor. Dice Mateo 6:26: mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Creo yo que lo mejor que podemos hacer, te decía, es la inversión. La inversión habla de una acción anterior a. Es como cuando tú tienes una alimentación sana, ¿sí? Como cuando tú buscas hacer ejercicio. Algo que se vuelve obligatorio, urgente, es la enfermedad, amén. Por hablarte de salud, pero en nuestras finanzas es lo mismo. Si tú y yo aprendemos a invertir en el reino de Dios, aprendemos a administrar, a apartar, el Señor se va a ocupar de todo lo demás. Decía un pastor, es mejor un 90% en bendición que 100% arruinado, que un 100% perdido y arruinado. ¿De qué está hablando ahí? ¿Del qué? Del diezmo. Es mejor un 90% en bendición y multiplicación que un 100% perdido, arruinado. Se me acabó el dinero, ni sé en qué se me fue. Vamos a orar por nuestros sobres. Si tú necesitas que pasen a tu lugar, levanta tu mano, por favor. Y vamos a orar. Espíritu Santo, ponemos delante de ti esta inversión, ponemos delante de ti estas semillas, Señor. Ponemos delante de ti este 10%, esta ofrenda, declarando, Señor Jesús, que hoy descansamos en ti, nuestras necesidades y aún nuestra vida financiera. Yo te pido, Señor Jesús, que las familias, Señor, hoy se levanten de forma sobrenatural, diferente, Señor, a la cultura de allá afuera, que corre, que se desgasta, que vive por el dinero, Señor. Hoy dejamos nuestra confianza en ti, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes entregar tu sobre, levántame tu mano. Si pueden pasar, por favor. Hoy le tocó servir.
una de las células más bonitas, mi célula del día martes. Si necesitas que pasen, por favor, ahí en tu lugar, levántame tu mano. Y los que nos miran en casa, con unos días tal vez de diferencia, ahí van a salir los datos. O si tú necesitas aún aquí datos para transferir, puedes pedirlos ahí atrás, por favor. Maggie. Y bueno, ¿aprendimos algo hoy? Amén. ¿Sí aprendimos algo? ¿Sí? ¿Cuántos vamos a buscar al Señor y vamos a cambiar en nuestros hogares muchas cosas? Amén. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie para despedirnos? Y le vas a dar gracias a Dios. Padre, gracias. Espíritu Santo, gracias, porque yo sé que uno de los principales motivos es la paternidad. Te doy gracias por la visión G12, porque es tan paternal, Señor. Porque en una célula puedo encontrar a mi líder, Señor, que me va a buscar guiar, que va a orar por mí, Señor. Señor, gracias por tu iglesia y gracias por esta palabra, Dios, que pones y siembras hoy en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que esta semana podamos recibir tu paternidad y que muchas cosas cambien, Señor. Que ni la separación o el divorcio, que ni el trabajo, Señor, que ni los medios o aún mismo las reuniones o la iglesia, Señor, puedan convertirse, Señor, en un obstáculo para poder amar y levantar una generación diferente, Señor. Te doy gracias esta mañana en el nombre de Jesús. Te pido que tu sangre cubra, Dios, cada familia de Tierra de Paz en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Por qué no saludas a 2, a 3 personas que no hayas saludado? Quedamos despedidos. Nos vemos entre semana para células y para la intercesión. Dios los bendiga.